Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Quien se habla es el doctor Serna, médico ginecólogo del Hospital Sergio, Sergio Bernales. Estamos programados para hacer el día la clase de anatomía. Eh, Vamos a empezar una vez porque es una clase un poco extensa y solamente tenemos una hora para poder eh, empezarla. Muy bien, ven ahí, ¿no? Sí, doctor. Gracias, gracias por responder. Vamos a empezar. Como le decía, lo que nos toca el día de hoy es hablar acerca de la anatomía del aparato reproductor femenino, ¿no? Obviamente, pues, tenemos, eh, estando dentro de lo que es la especialidad de ginecología, necesitamos saber algunos conceptos básicos de aquello. No vamos a hacer una anatomía tan descriptiva como probablemente ustedes han llevado del primer ciclo, ¿no? Sino más que todo es ver algo funcional, ¿no? Algo que no sea bastante aplicativo para poder obviamente reconocer lo normal y comenzar a ver o entender por qué suceden las diferentes patologías dentro de lo que es el punto de vista ginecológico y obstétrico, ¿no? Entonces, como le digo, no vamos a entrar mucho en detalle en las inserciones, relaciones y cosas por el estilo que de repente uno está acostumbrado siempre a hablar en anatomía, sino más que todo cosas que sean puntuales, ¿no? Puntos de referencia, puntos anatómicos, estructuras, ¿no? Circundantes que nos van a permitir finalmente tener un mejor enfoque en el momento de abordar, sobre todo dentro del punto de vista quirúrgico, que es obviamente una de las eh, maneras de solucionar los problemas que tenemos en la especialidad, ¿no? Perdón un ratito. Ya. El sílabo nos pide que hablemos de todo esto, ¿no? Pelvis ósea, músculo de la pelvis, músculo de periné, vagina, útero, trompa, ovarios, bueno, casi todas las estructuras, ¿no? Entenderán que hacer un análisis detallado de todo en una hora es muy poco, pero de todas maneras vamos a tratar de ver, como les decía, las cosas más saltantes, ¿no? Comencemos con la pelvis, ¿no? La pelvis básicamente, como dice ahí, proviene del griego, o perdón, del latín, que significa recipiente o vasija, ¿no? Ahí estamos viendo una imagen de la pelvis, ¿no? Donde obviamente una de las funciones va a ser alojar determinados órganos, como lo vamos a describir después, ¿no? Se comienza a usar este término de pelvis, ¿no? En tratados ingleses a partir del siglo XVII recién, ¿no? ¿Ya? Vamos a anatomía. Básicamente la pelvis, obviamente dentro de lo que es la parte ósea, ¿no? Vamos a ver que tenemos algunos huesos que son los que eh, lo conforman, ¿no? El principal hueso va a ser el hueso coxal, ¿no? El hueso coxal en sí va a tener tres partes, ¿no? Que están ahí representadas por colores diferentes, ¿no? La parte superior, que va a corresponder a lo que es el ilion, ¿no? Una pequeña parte de ella va a ser, este ilion lo vamos a dividir en dos después, vamos a ver, uno de ellos va a representar lo que es la pelvis falsa y el otro lo que es la pelvis verdadera, ¿no? En la parte más inferior vamos a tener a lo que es el isquion, que es el hueso quizás que cuando nosotros nos sentamos, obviamente es el que percibimos al momento de estar sentados, ¿no? Y en la parte también inferior, pero anterior, vamos a encontrar el pubis, ¿no? Que obviamente en conjunto van a formar lo que conocemos después como el agujero obturador, ¿no? Eh, entonces, el hueso coxal vendría a ser
todo este hueso que está acá, ¿no? Entonces, ¿está bien? Y en la parte posterior, ¿qué otro hueso vamos a tener? Que va a ser el sacro, ¿no? Entonces, una relación muy importante, la relación que va a tener la columna, ¿no? En sus vértebras lumbares con el sacro, ¿no? Que van a formar lo que después vamos a mencionar como promontorio, ¿no? Entonces, la parte posterior va a estar por el sacro, la parte más anterior por el pubis, ¿no? Y las partes laterales, obviamente, va a ser eh, por el hueso coxal, en este caso por la rama o por el hueso, la parte del ilio. Esto lo hemos mencionado. Ahora decíamos que el ilio es la posición más superior, ¿no? Ya, como verán acá hay un gráfico donde tenemos toda esta parte del ilio. Esta es una vista interna, ¿no? Ya del ilio, ¿no? Y tenemos lo que conocemos como la línea, ¿no? Arqueada, que vendría a ser esta línea de acá, ¿no? Esta línea de acá, obviamente su proyección en todo, obviamente al mismo nivel, ¿no? Nos va a permitir diferenciar entre lo que es la pelvis falsa, que va a ser toda la parte superior, y la pelvis verdadera. ¿Por qué hay que hacer esta distinción? Porque entre la pelvis falsa y la pelvis verdadera, vamos a tener lo que más nos va a interesar a nosotros es la pelvis verdadera, ¿no? La pelvis falsa va a albergar órganos abdominales, ¿no? Está muy relacionado, obviamente, a lo que es el abdomen. La pelvis verdadera está relacionada a los órganos pélvicos, ¿no? Ahora, hay que dejar bien en claro que los órganos pélvicos no son netamente ginecológicos, ¿no? Hay órganos pélvicos, por ejemplo, que corresponden al sistema urinario y hay órganos pélvicos que corresponden también al sistema digestivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pelvis no solamente vamos a hablar de la parte ginecológica, ¿no? Como siempre también a veces los pacientes están acostumbrados a mencionarnos, ¿no? Le duele la parte inferior y dicen me duele el ovario, me duele el útero, porque piensan que es el único problema que puedan tener, ¿no? ¿Ya? Mm. Ya hemos mencionado esto de la línea arqueada, ¿no? Donde obviamente nos va a permitir ver esa división, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto ya también hemos mencionado. Con lo que respecta al pubis, ¿no? Que es el otro hueso, va a ser ubicado en la parte anterior, ¿no? Ya, inferior y anterior, ¿está bien? Del hueso coxal, ¿no? Obviamente es lo que nos podemos tocar, obviamente, en la parte inferior de nuestro abdomen, ¿no? ¿Ya? Eh, este pubis obviamente también tiene sus relaciones, ¿no? Y tiene su importancia, ¿ya? Tiene sus ramas, ¿no? Que finalmente son las que nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, al momento de que queremos corregir o cuando queremos hacer algún tipo de cirugía de incontinencia, ¿no? ¿Ya? Obviamente este hueso pubis, como el otro, se van a articular en la parte central con un cartílago, que es obviamente el cartílago que conocemos como la sínfisis del pubis, ¿no? Que es muy importante también para nosotros en obstetricia, ¿no? En la parte posterior, ya esta parte posterior e inferior, a tener, ¿no? Lo que es el isquion, ¿no? ¿Ya? Este isquion, como dice ahí, la característica más prominente es la tuberosidad esquiática, que nos referimos básicamente a esta parte de acá, ¿no? Esta tuberosidad esquiática, como dice ahí, es el punto de decisión de los músculos del miembro inferior, ¿no? O sea, para lo que corresponde a nosotros prácticamente no nos interesa mucho porque estamos hablando básicamente ya, pero obviamente tiene su importancia porque va a permitir la movilidad y todo ello de los músculos de los miembros inferiores, ¿no? ¿Ya? Entonces, casi siempre cuando nosotros vamos a mencionar con respecto a la parte anatómica, nos vamos a dirigir no a la parte externa, ¿ya? Sino más que todo a la parte interna, lo que va a contener esta pelvis, ¿no? ¿Ya? Esta es otra vista, una vista medial como ven ahí, ¿no? Igual de lo mismo. Como verán, acá en la parte de delante tenemos lo que es la sínfisis pubis, acá tenemos la carie articular con que se da, que tiene con el hueso sacro, ¿no? Igual la parte del isquio, ¿no? ¿Ya? Y así diferentes estructuras que hemos mencionado, ¿no? Esta es una vista lateral, o sea, externa, ¿no? Donde obviamente, como les mencionaba, esta parte de acá a nosotros prácticamente no nos va a interesar, ¿no? A nosotros más nos interesa el contenido de la pelvis, no nos interesa la parte externa, ¿no? Obviamente lo mencionamos porque es parte de la anatomía, pero para la especialidad no tiene mayor repercusión, ¿no? El hueso sacro, que es el hueso que se encontraba en la parte posterior, ustedes saben muy bien que son vértebras que están fusionadas, ¿no? 5 vértebras fusionadas, en las cuales todavía por ahí discurren, obviamente, algunas estructuras nerviosas, ¿no? Y va a tener como parte final, ¿no? Otro hueso que va a ser el coxis, ¿no? Que también igual son bastante pequeñas
pero también muy importante es el momento de evaluar, por ejemplo, nosotros la pelvis, ¿no? El momento de hacer una pelvimetría, que probablemente en otro momento del curso lo vayan a tocar, ¿no? ¿Ya? Esta relación, por ejemplo, que vemos ahí, que es una vista lateral, como vemos el sacro que tiene que ser cóncavo, ¿no? Y este coxis también tiene que ser simplemente la continuidad, ¿no? De la concavidad del sacro. A veces notamos que esto de acá lo tenemos un poco más hacia la parte anterior y eso podría impedir a veces, por ejemplo, el pasaje del feto, ¿no? Entonces, todo esto obviamente nos conlleva a que podamos tener una adecuada valoración al momento de hacer una pelvimetría, ¿no? ¿Ya? Articulaciones, ¿no? Entre el sacro y el ilio, ¿no? Son múltiples los ligamentos que vamos a tener, ¿no? Con los cuales se van a unir. Decíamos hace un momento, comentábamos acerca de lo que es esta última vértebra lumbar con la unión del sacro. A esta estructura le llamamos el promontorio. Muy importante para nosotros, uno de los primeros puntos que tiene que pasar el feto, por ejemplo, al momento de tener que descender. Entonces, este promontorio es fácil de reconocer, ¿no? Simplemente cuestión de un poco de práctica nada más, ¿no? Pero es muy fácil de reconocer al momento de hacer un tacto vaginal, ¿no? Entonces, acá hay un ligamento, ¿no? Ese ligamento longitudinal, como dice anterior, que obviamente va a recubrir toda esta parte, toda la unión de lo que es la última vértebra lumbar con el sacro, ¿no? Ahora, tenemos una vista anterior, ¿no? Una vista de frente, vamos a tener también otras articulaciones. Mencionábamos esta, la más anterior, que va a ser el cartílago, que es la sínfisis del pubis. Mencionamos otros ligamentos acá, ¿no? Que son los ligamentos lumbosacros, ¿no? ¿Está bien? Que obviamente van a venir desde la columna lumbar, ¿no? Hasta la parte del sacro, ¿no? Y el ligamento también iliolumbar, ¿no? ¿Está bien? Que son finalmente estructuras de sostén, ¿no? Acá prácticamente la movilidad es muy poca, ¿no? ¿Ya? Tiene que haber una cierta movilidad, una cierta distensión, no son articulaciones netamente rígidas, ¿no? Sino que tiene que existir de todas maneras con la intención de que si ocurre el parto, esto de todas maneras pueda ceder un poco y no pueda dificultar la salida del feto, ¿no? Esto es una vista posterior ya, ¿no? O sea, acá estamos viendo el sacro por atrás, ¿no? ¿Está bien? Acá la sínfisis pubis está obviamente, pues, tener que orientarnos espacialmente, tendría que estar hacia el fondo, ¿no? Igual, como verán, hay otro ligamento que es el ligamento sacroiliaco interóseo, ¿no? Que también obviamente permite una fijación entre estas estructuras, ¿no? ¿Ya? Una parte un poquito más, digamos, hacia afuera, vamos a ver el otro ligamento que es el ligamento sacroiliaco posterior, ¿no? ¿Ya? Que obviamente este va a estar por encima, cubriendo el ligamento sacroiliaco interóseo, ¿no? La pelvis va a tener una orientación, ¿no? O sea, no es que sea completamente, digamos, vertical o horizontal, ¿no? Tiene una cierta orientación espacial, ¿no? De tal forma que la abertura, como ven ahí, ¿no? Está inclinada, ¿no? ¿Ya? Es por eso que va a depender también de la posición de la persona. Cuando obviamente esta posición es cuando está en decúbito, ¿no? Perdón, cuando está de pie, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener esa orientación, ¿no? O sea, no es que sea una abertura que esté completamente horizontal, sino como vemos, está en una posición inclinada, ¿no? ¿Ya? Esta línea roja, que es lo que representa básicamente el ingreso hacia la pelvis inferior o la peladera, que es lo que, como menciono, es lo que más nos va a importar, ¿no? De lo que es de la línea roja, ¿no? Esquemáticamente hacia arriba, ¿no? Es lo que obviamente se considera como la pelvis falsa y es lo donde se va a albergar pues órganos abdominales, ¿no? Que para la especialidad no nos tiene mayor repercusión, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es una comparación, por ejemplo, entre lo que es una pelvis de un varón y una mujer, ¿no? Ambas tienen las mismas estructuras, como dice allí, ¿no? Ya tienen los mismos huesos, pero la diferencia va a ser obviamente la conformación eh, distribución de estos huesos, ¿no? ¿Ya? Como verán, por ejemplo, una característica muy notoria que observamos acá es el ángulo subpúbico, ¿no? ¿Está bien? Que en el caso de la mujer este ángulo es mucho más grande, ¿no? En el caso del varón este es un ángulo cerrado, ¿no? ¿Ya? Es un ángulo que no permitiría, por ejemplo, el pasaje de un feto. ¿Está bien? Ahora, claro, probablemente después le van a escribir los tipos de pelvis que existen también dentro de la mujer, ¿no? Que son características ya determinadas, de determinados eh, diámetros, ¿no? En función a lo que pueda ser la pelvis, ¿no?
ya, pero que de todas maneras puede hacer que encontremos a una mujer que tenga este ángulo subpúbico, sí, sí se dan casos, ¿no? El ángulo es muy cerrado, y es una, por ejemplo, es una de las características para considerar que es una pelvis estrecha, ¿no? Entonces, pero clásicamente tenemos a la mujer con una pelvis, como verán, un poco más ancha, ¿no? Inclusive donde el diámetro, si te das cuenta, el diámetro de esta abertura, ¿no? Ya es mucho mayor que el del varón, ¿no? Que es pequeño. Y lo otro que mencionábamos era acerca del ángulo subpúbico, ¿no? En el caso del varón es más reducido y en el caso de la mujer es mucho más amplio, ¿no? Ahora, esto ya hemos mencionado, ¿no? Que la parte superior de la pelvis es considerada como pelvis falsa o pelvis mayor, ¿no? Básicamente, como verán acá, se relaciona con lo que es el abdomen, ¿no? Y la pelvis verdadera, la pelvis menor, ¿no? Se relaciona básicamente con los huesos pélvicos, ¿no? El sacro, el coxis, y que va a tener una abertura superior e inferior, ¿no? Como lo vamos a ver después. Entonces, una vez que tenemos esta orientación, ¿no? Esta imagen, ¿no? En la cual nosotros nos damos cuenta de que ya si ingresamos a la pelvis verdadera, ¿no? A la pelvis menor, ¿está bien? Entonces, esto, digamos, tenemos que tomarlo como si fuera un cilindro, ¿está bien? Con una parte, obviamente, una abertura anterior, ¿no? ¿Ya? Una abertura superior, perdón. Las paredes laterales del cilindro, que vendrían a ser las paredes de la pelvis, ¿no? Ojo que acá no, obviamente no lo reconocemos porque solamente estamos acá representando la parte ósea nada más, ¿no? ¿Ya? Pero sí, obviamente esto está, digamos, están presentes acá en este lado, en las paredes, ¿no? La parte muscular, la parte ligamentosa, las fascias, ¿no? Que van a permitir cerrar este cilindro, ¿no? Y vamos a tener una abertura inferior, ¿no? ¿Ya? Que también igual ya no va a ser circular, pero que obviamente también va a permitir obviamente el ingreso hacia la pelvis, ¿no? Entonces, como le decía, tenemos que orientarnos como que esto fuera como si fuera un cilindro, ¿no? Vamos a ver acá este pequeño video más o menos espacial donde vamos a ver las relaciones de los huesos, ¿no? Acá nos está mencionando básicamente algunas estructuras bastante básico, ¿no? ¿Ya? De coxis, ¿no? Ya vieron ahí el promontorio, la sínfisis del pubis. Como vemos la parte lateral, ¿no? De la pelvis, como le decía, esta parte a nosotros no nos interesa, esto vendría a ser el ilion igual, ¿no? El isquion y el pubis, ¿no? Acuérdense que este es el acetábulo donde se va a insertar el fémur, ¿no? La cabeza del fémur, ¿no? Esta parte importante sí es obviamente, ¿no? El agujero obturador, eso sí obviamente nos interesa actualmente como técnicas para corregir incontinencia, ¿no? ¿Ya? El alerón del sacro, el cuerpo del sacro, perdón, del ilion, ¿no? El cuerpo del ilion, la espina ilíaca posterior, ¿no? Superior, ¿no? Posterior, la espina ilíaca anterior, ¿no? Que también son estructuras que podemos tocar fácilmente nosotros, ¿no? ¿Ya? Espina ilíaca posterior inferior, igual, ¿no? El cuerpo del isquio, tiene sus ramas, ¿no? La espina isquiática también igual, ¿no? La tuberosidad isquiática, que es la parte más inferior, como mencionábamos, ¿no? Una rama también del isquio, una rama inferior, ¿no? ¿Ya? El cuerpo del pubis, ¿no? Hablando ya de este hueso, ¿no? ¿Ya? La prominencia también del pubis, eh, bueno, algunas ramas, igual rama inferior, rama superior, ¿no? ¿Ya? Muy bien, acá vemos esta línea negra, que es la línea terminal que finalmente nos permite identificar, ¿no? Los límites, ¿no? Y como verán, decíamos, ¿no? Acá ingresamos hacia la pelvis y tenemos esta abertura, tenemos estas espinas isquiáticas que también son importantes al momento de evaluar la pelvis, tenemos la parte del promontorio, ¿no? Como límites inferiores, ¿no? Y tenemos obviamente la abertura inferior, ¿no? Igual lo mismo, decíamos que por la parte inferior es prácticamente, la abertura es triangular, ¿no? ¿Ya? No es una abertura circular como observamos por la abertura superior, ¿no? Y hay unas otras estructuras que también están mencionando, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar un poco. Esta es la orientación que decíamos de la pelvis, ¿no? Y acá lo que nos está tratando de representar son más o menos los diferentes diámetros que puedan existir, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Muy bien, ¿cuáles son las funciones de la pelvis básicamente? ¿No? Como decíamos que la pelvis es una vasija o recipiente y obviamente por ello es que va a albergar a varios órganos, ¿no? Por ejemplo, una de las funciones es
perdón, contener y sostener la vejiga, el recto, el conducto anal y el aparato reproductor, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya estamos mencionando, como decíamos, la vejiga, que es parte del sistema urinario, el recto, que es parte del sistema digestivo, ¿no? Y junto con el conducto anal también, y el aparato reproductor, que sí, obviamente, es algo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? ¿Y por qué es importante siempre relacionarlo, acordarnos, ¿no? No olvidarnos, porque muchos de los dolores que tienen las pacientes, por ejemplo, en la parte inferior, no todos son relacionados, obviamente, al útero, a los ovarios, a las trompas, ¿no? Sino también, por ejemplo, puede haber algún tipo de cistitis sin necesidad de ser infecciosa, que también puede ocasionar un dolor pélvico crónico, ¿no? Podemos tener un problema en el recto y también lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si bien es cierto por frecuencia, vamos a ver que los órganos que más frecuentemente se lesionan o se enferman, por decir, son los genitales interiores, pero de todas maneras no hay que dejar de lado de que existen otras estructuras que también podrían comprometerse, ¿no? ¿Ya? Punto de inserción de las pararaíces de los genitales externos también igual, ¿no? ¿Ya? Mencionábamos que estos componentes de la pelvis básicamente ya decíamos hace un momento, ¿no? Tenemos una abertura superior, tenemos las paredes de la pelvis, tenemos la abertura inferior que hemos visto que tiene una forma circular, ¿no? Y dentro de ello vamos a tener lo que conocemos también al suelo pélvico, ¿no? Que es una parte muy importante para poder entender por qué se suceden los prolapsos actualmente, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener obviamente el suelo pélvico dentro de lo que es la parte más profunda, ¿ya? De las estructuras, dentro de lo que es la parte muscular y ligamentosa de la pelvis, ¿no? Vamos a tener la cavidad pélvica, que es donde obviamente vamos a encontrar a estos órganos que ya hemos mencionado, y vamos a tener el periné, que es la parte más superficial, ¿no? ¿Ya? Y acá vamos a tener que hacer algunas aclaraciones para poder entender realmente a qué nos referimos con esto del periné, ¿no? Entonces, la cavidad, la abertura superior mencionábamos que era, ¿no? Está englobada entre la pelvis verdadera, ¿no? Presenta una entrada de paredes y un suelo, ¿no? Que nos referimos a la parte del fondo, ¿no? Se continúa en la parte superior con la cavidad abdominal, porque obviamente todo esto ya estaríamos dentro del terreno de lo que es la pelvis falsa, ¿no? ¿Ya? Y contiene, como dice, elementos del aparato reproductor y del sistema digestivo y urinario. Esta abertura superior. ¿Está bien? La abertura superior también igual, como dicen, ¿no? Las estructuras pasan entre la cavidad pélvica y el abdomen a través de la abertura superior. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si hablamos del colon, ¿no? Hablamos del recto, obviamente el recto no vamos a pensar que se origina acá, pues, ¿no? Si se queda acá, obviamente tiene todo, obviamente, una continuación, ¿no? Con el colon, y eso obviamente está en la parte de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, si hablamos de la vejiga, también igual, ¿no? También se relaciona con los uréteres y obviamente, bueno, se va a hacer el retroperitoneal, pero igual también tiene relación con otra área, ¿no? En el caso de lo que es la parte pélvica, o sea, perdón, la parte ginecológica, sí necesariamente los órganos pues están ahí, no tendrían por qué pasar en condiciones normales hacia la cavidad abdominal, ¿no? Tendría que estar netamente siempre en lo que es lo que corresponde a la cavidad pélvica, ¿no? La abertura inferior ya mencionábamos que tiene una forma triangular, una forma romboidal, como se da ahí, ¿no? Como verán acá ya, ¿qué es lo que determina esta forma? La presencia no solamente de los huesos, sino también los ligamentos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a permitir delimitar esta abertura, ¿no? ¿Ya? Dentro de los ligamentos tenemos básicamente el ligamento sacrotuberoso, también tenemos al ligamento sacroespinoso, que bueno, está un poco más profundo, que nos permite poder determinar esta especie de rombo, ¿no? Que ocurre, ¿no? Ahora, en la abertura inferior también vamos a tener el periné, ¿está bien? Siempre estamos acostumbrados a nosotros a mencionar el periné como aquella pequeña área que se encuentra entre lo que es la vulva, porque esta es la vulva, ¿no? Este es el ano. Entonces, si nos mencionamos y decimos que pensamos, solamente asumimos que el periné vendría a ser esa parte de la piel que está ahí, ¿no? Pero vamos a ver que el periné va a involucrar otras cosas más, ¿no? Vamos a ver que el periné tiene algunas estructuras. No solamente nos referimos a esa piel, sino nos referimos, como verán en el gráfico, a prácticamente estructuras musculares que comprometen un área más extensa, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, de músculos, solamente en el caso del periné, vamos a ver que tenemos planos, ¿no? Plano profundo, plano medio, plano superficial. Estas son clasificaciones que no son aceptadas directamente por todos, digamos, por todas las personas tal como está descrito acá, ¿no? Después vamos a ver, por ejemplo,
en otra clasificación o en otra descripción, una diapositiva posterior, que no tienen la misma distribución, ¿no? Pero básicamente en forma práctica me parece que esto es lo más fácil de poder entender, ¿no? Por ejemplo, si vamos de afuera hacia adentro, ¿no? Acuérdate, tenemos a la paciente en la posición clásica en la cual nosotros examinamos a la paciente y comenzamos a ver, ¿no? Obviamente, solamente en el plano muscular, vamos a ver que en el plano superficial tenemos al esfínter externo del ano, que obviamente es el que está circundante, obviamente, el ano, al transverso superficial del periné, ¿no? Más el isquio y el bulbo cavernoso, ¿no? O sea, básicamente son órganos, perdón, son músculos que están muy hacia afuera, ¿no? Inclusive muchos de ellos los seccionamos al momento de que queremos hacer la episiotomía, que bueno, debe ser muy frecuentemente, pero son estructuras que a veces podemos seccionar, ¿no? Estos músculos. ¿Está bien? Entrando un poco más, ¿no? Vamos a tener al plano medio. ¿Está bien? Este plano medio ya está formado por el diafragma urogenital. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos de esa estructura romboidal se puede dividir en dos, ¿no? En dos triángulos, por ejemplo, un triángulo inferior y un triángulo superior, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la parte urogenital, nos vamos a referir obviamente al triángulo anterior, porque obviamente la parte anterior está la vejiga, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a encontrar el músculo transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra, ¿no? Como que estamos hablando de la parte urogenital, ¿está bien? Y si vamos a un plano más profundo, ¿está bien? ¿Ya? Vamos a conocer o vamos a encontrar lo que ya conocemos como el suelo pélvico realmente, ¿no? Que era lo que mencionábamos hace un momento. ¿Ya? Acá vamos a encontrar básicamente el músculo al elevador del ano, ¿no? Y el músculo coxígeo. ¿Está bien? Entonces, dos músculos muy importantes. Claro, el elevador del ano tiene sus ramas, que lo vamos a mencionar, pero son dos músculos importantes para la continencia de los órganos dentro de la cavidad pélvica y también para, obviamente, permitir, por ejemplo, los procesos ¿no? Fisiológicos como la micción, la defecación, ¿no? ¿Ya? Músculos muy importantes en la parte del suelo pélvico. Las paredes de la pelvis, ¿no? Hasta ese momento hemos visto la abertura superior, la abertura inferior, ahora vamos a ver las paredes, ¿no? Formada por estructuras óseas, ¿no? Básicamente el sacro, el coxis, ¿no? En la mitad inferior de los huesos pélvicos, ¿no? Y los ligamentos, ¿no? Mencionábamos el ligamento hace un momento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso, ¿no? Que nos van a ayudar a cerrar todos estos límites a nivel de las paredes, ¿no? Vamos a tener también músculos, ¿no? ¿Qué músculo? Músculo obturador interno y piriforme, ¿ya? Más que todo igual para poder bloquear para poder cerrar todas estas paredes, ¿no? Pero estos músculos para nosotros tampoco no nos va a dar mucha importancia, ¿no? Porque funcionalmente van, como dice ahí, por ejemplo, actúan sobre la articulación de la cadera, ¿no? O sea, no tiene mayor interés para nosotros, ¿no? Acá hay una descripción de algunos músculos que ya hemos mencionado, básicamente para que ustedes recuerden, bueno, a base de anatomía, como siempre hemos estado acostumbrados a mencionar, la relación, la inervación y todo ello, ¿no? Eh, no tiene lo he puesto ahí solamente para que puedan recordar, pero no tiene mayor funcionalidad, ¿no? ¿Ya? Ahora, el otro componente va a ser el suelo pélvico, ¿no? ¿Ya? Que era lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que vendría a ser el plano profundo del perineo, ¿está bien? Este suelo pélvico, decíamos, ¿no? Formado básicamente por el diafragma pelviano y la parte anterior de la línea media, ¿no? La membrana perineal y los músculos del espacio perineal profundo. O sea, ¿cuáles son estos músculos? El músculo elevado del ano, ¿no? Y el isquiocoxígeo, ¿no? Que era lo que habíamos mencionado. ¿Está bien? El diafragma pelviano está constituido por músculo elevador del ano, como dice, y los músculos coxígeos, ¿no? De ambos lados. Este suelo pélvico va a separar la cavidad pélvica por encima del periné por debajo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De que de este suelo pélvico hacia arriba vamos a encontrar los órganos, ¿no? ¿Ya? Pélvicos que ya hemos mencionado, ¿no? Útero, vejiga, recto, ¿no? Y del suelo pélvico para abajo vamos a encontrar simplemente las estructuras musculares, ligamentosas, ¿no? Que obviamente hasta llegar a la piel, ¿no? ¿Ya? A eso nos referimos, ¿no? Entonces, es un gráfico básicamente nos ayuda igual a poder conocer, ¿no? Más o menos cómo es esta separación, ¿no? De este suelo pélvico. Mencionábamos ahí, y acá tenemos el músculo elevador plano con sus ramas, ¿no? Ya, el músculo iliocoxígeo, el isquiocoxígeo, ¿no? Y el pubo rectal, ¿no? Que obviamente son los que nos interesan para poder
entender el funcionamiento de este músculo. ¿Ya? Cuando uno dice músculo del ano, aparentemente puede pensar que solamente se relaciona al ano y no es así, ¿no? Cada una de sus ramas obviamente no va a permitir desarrollar las diferencias que podamos tener, ¿no? Acá más de lo mismo, ¿no? Con respecto a la descripción, ¿no? Este suelo pélvico, como decíamos, formado por el músculo del ano y los músculos coxígeos, ¿no? Y lo otro que vamos a tener es la cavidad pélvica en sí, ¿no? O sea, ya qué es lo que encontramos dentro de este cilindro que mencionaba, ¿no? Acuérdate, tenemos una abertura superior que es media ovoidea, tenemos una abertura inferior romboidal, tenemos las paredes que están formadas por los ligamentos, por los músculos, tenemos estructuras, ¿no? Obviamente niveles, diferentes niveles, yendo de afuera hacia adentro, ¿no? De lo que es el periné, ¿no? Finalmente con lo que va a permitir la continencia de los órganos que mencionábamos, ¿no? Y dentro de esta cavidad, ¿no? Porque todo es formar una cavidad, encontramos a los órganos. Ahora, esta cavidad pélvica, como dice, está cubierto por un peritoneo que se continúa de la cavidad abdominal, ¿no? Acuérdense que el peritoneo va a tipo ¿no? Un peritoneo visceral y un peritoneo parietal, ¿sí? Ese peritoneo parietal, ¿no? Ya que viene obviamente por toda la parte ¿no? Va a seguir su prolongación, ¿no? Y es como que bañar a todos los órganos que están dentro de la ¿no? Que va a permitir que también va a ser un elemento de sostén de estos órganos, ¿no? ¿Ya? Y pero esto es más superficial, ¿no? Viendo de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Ya? No, como dice ahí, en la no va a llegar hasta niveles tan profundos con el suelo pélvico, ¿no? Acuérdate, tenemos el suelo pélvico por estos órganos y el peritoneo que mencionamos va a la parte superior básicamente de estos órganos, ¿no? ¿Ya? Nuevamente el periné que ya hemos mencionado, ¿no? El plano inferior, el suelo pélvico, las extremidades inferiores, todo está formado por la abertura inferior, ¿no? ¿Ya? Tenemos, como mencionábamos un momento, dos diafragmas. ¿Ya? En la parte, un triángulo superior, que va a ser la parte urogenital, ¿no? ¿Ya? Donde obviamente está relacionado básicamente a lo que es la vejiga, la uretra, ¿no? ¿Ya? Y nos va a permitir obviamente la función de la micción, ¿no? De la continencia también en la micción, ¿no? ¿Está bien? Esto obviamente también igual, ¿no? Este esquema nos trata de representar, por ejemplo, lo que es la abertura de la uretra, la abertura de la vagina, cuál es la relación de estos músculos, como verán ahí, ¿no? Y cómo su contracción o su relajación de estos músculos va a permitir obviamente que la paciente pueda o no orinar, ¿no? Acá tenemos un plano más superficial, acuérdense, ¿no? Estaríamos en el plano medio más o menos, donde encontramos los músculos perineales transversos profundos, ¿no? ¿Ya? En el plano medio aproximadamente del perineo, ¿no? Igual, acá hago una otra descripción, básicamente también igual de los músculos del espacio perineal profundo, ¿no? Donde acá consideran otros músculos, ¿no? ¿Está bien? Hace un momento decíamos que el espacio perineal profundo básicamente corresponde a lo que es el suelo pélvico, ¿no? Pero sin embargo, en esta otra clasificación no lo tomen no lo tomen como tal, sino tomen más que todo este cuadro como una descripción básicamente de los músculos, sus relaciones y todo ello que les mencionaba, ¿no? ¿Ya? Eh, Vamos a avanzar un poco. El, ¿Qué relaciones tenemos con otros órganos de esta cavidad pélvica? También vamos a ver que se comunica directamente, como dice, con el periné, ¿no? Que es lo que hemos venido mencionando hace un momento. ¿Ya? Se comunica también con la región glútea, ¿no? Que obviamente vendría a ser la parte externa, ¿no? ¿Ya? Y el conducto obturador, que vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Es lo que forma un paso entre la cavidad pélvica y la región de los aductores del músculo, ¿no? ¿Ya? Acá vamos a avanzar un poco de esto, vamos acá a ver este pequeño video. Ahí estamos avanzando en profundidad, como verán, ¿no? No solamente vamos a ver, la paciente está en una posición ginecológica habitual, ¿no? Vemos la uretra, la vagina, vemos algunas estructuras musculares, ¿no? Vemos el ano, obviamente, también, ¿no? Y obviamente la relación que puedan tener entre ellos, ¿no? Vemos algunas estructuras nerviosas. Estamos viendo, hablábamos del periné, el plano más superficial, ¿no? Ya, el músculo transverso superficial del periné,
¿no? El músculo bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, ¿no? ¿Ya? El músculo esfínter externo del ano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, avanzamos un poquito, digamos, en profundidad, ¿no? Ese sería el plano superficial, ¿no? Ya, bueno, ahí está la inervación mediante los nervios perineales, ¿no? El agujero obturatriz, que también igual pasa el nervio obturatriz, ¿no? ¿Ya? Los vasos también igual obturatrices. A eso es lo que mencionaba, ¿no? Como por ejemplo la cavidad o el peritoneo que va a recubrir, ¿no? Como verán, por ejemplo, acá estamos viendo ya, es como que estuviéramos viendo desde el abdomen hacia la pelvis, ¿no? Ven, obviamente, reconocen acá el útero y las trompas, los ovarios, ¿no? Y se ve como una capa blanca que está cubriendo a todo, ¿no? Entonces, a eso es lo que decíamos con la continuidad del peritoneo, ¿ya? A eso nos referíamos, ¿no? Este no llega obviamente hasta el suelo pélvico como mencionaba, ¿no? Si tuviéramos que ver al suelo pélvico estaría acá en la parte más inferior de estos órganos, ¿no? ¿Ya? El útero, las trompas, los ovarios, ¿no? Básicamente las relaciones que puede haber en la parte anterior de la vejiga, ¿no? La parte posterior del recto, el sacro, ¿no? ¿Ya? Que son más o menos la disposición que tenemos de las estructuras dentro del órgano. Hay un cortado el útero, ¿no? Igual cuando cortan la vejiga, encontramos la uretra, entonces, encontramos obviamente ya lo que es la vagina, ¿no? La porción superior y la parte posterior, el recto, ¿no? Nos describen algunos músculos de todas maneras acá en el video, ¿no? Con la intención de más o menos ver las relaciones que existen, ¿no? Ahí estamos en el plano básicamente del suelo pélvico, ¿no? Como verán, ¿no? Vieron las ramas del músculo de elevador que fueron los que se fueron nombrando, ¿no? La abertura, como decíamos, superior, ¿no? Las paredes, como verán, de la pelvis, la cavidad en sí donde están los órganos, ¿no? El suelo pélvico y la parte del periné, que es la parte más inferior, ¿no? Básicamente, ¿no? Acá ya estamos viendo, igual ya hemos retirado la parte, los dos planos, ¿no? Iniciales, ¿no? Y estamos viendo básicamente el suelo pélvico, ¿no? Con un músculo debajo del ano, igual, ¿no? La misma visión, obviamente, visto desde la parte inferior, ¿no? Ya, de la pelvis. La irrigación de la pelvis, básicamente, bueno, obviamente todo comienza de la ilíaca común, ¿no? Vamos a tener una rama de ilíaca externa y lo que a nosotros nos va a interesar básicamente es la ilíaca interna, ¿no? ¿Ya? Esta ilíaca interna vamos a tener que tiene un tronco posterior y un tronco anterior, ¿no? ¿Ya? Y este tronco anterior vamos a ver que va a salir básicamente la arteria uterina, que es la principal para nosotros, ¿no? ¿Ya? Eh, para nosotros porque nos estamos centrando obviamente en la investigación de la parte ginecológica, ¿no? Del útero básicamente, ¿no? Pero acuérdense que hay otra arteria que es la ovárica, que es una rama directamente de la aorta, ¿no? Ya no viene desde de la ilíaca, sino viene directamente de la aorta, y se va a anastomosar, ¿no? ¿Ya? La arteria uterina ingresa por la parte inferior a nivel más o menos del ligamento cardinal, discurre de forma paralela, comienza a ascender, ¿no? ¿Ya? Y viaja hacia las trompas. La arteria ovárica va a venir directamente, obviamente, de la aorta abdominal, ¿no? Y igual va a emitir unas ramas donde finalmente se van a anastomosar, ¿no? Ambas, ¿no? Tanto la ovárica como la uterina, ¿no? Formando todo un circuito como vemos acá. Y también vamos a ver que va a haber algunas estructuras de penetración de la arteria, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente acá de todas estas descripciones lo que nos interesa básicamente es la uterina, ¿no? Que es la principal. Ojo que también hay otras ramas como la arteria vaginal, la arteria pudenda interna, que también van a dar ligación, ya no obviamente a los órganos internos, sino básicamente a las paredes, ¿no? Del suelo y el mismo suelo pélvico, ¿no? ¿Ya? Vamos a avanzar un poco. Eh, Esto es lo que le mencionaba, ¿no? Al inicio, ¿no? Las articulaciones pélvicas, como dice ahí, durante el embarazo se relajan por acción hormonal, ¿no? O sea, eh, la pelvis no va a ser, como le decía, una estructura rígida, ¿no? Sino tiene que de todas maneras tener una serie de, eh, una cierta movilidad, ¿no? Para de todas maneras poder permitir, obviamente, el parto, ¿no? ¿Ya? Como dice ahí, la ciencia de pubis comienza a relajarse a partir del primer trimestre, aumenta en amplitud, ¿no? De tal forma que pueda favorecer, como les repito, lo que es el parto, ¿no?
Las articulaciones sí se alcanzan la máxima relajación en posición de litotomía, que es obviamente la posición que estamos habitualmente nosotros acostumbrados a examinar al paciente, a que los pacientes, por ejemplo, tengan su parto y todo ello, ¿no? ¿Ya? Es porque es una posición, digamos, entre comillas, más cómoda, ¿no? Más cómoda, pero no la mejor, ¿no? O sea, fisiológicamente no es la mejor posición como para que ocurra un parto, ¿no? Pero digamos que dentro del punto de vista de articulaciones sí permite una relajación y permite, digamos, una cierta abertura un poco de la cavidad pélvica, ¿no? ¿Ya? Eh, Tenemos ya lo que es la vulva y el periné ya como órganos, como genitales externos, ¿no? ¿Ya? Y esto es muy fácil de reconocer, muy fácil obviamente de poder recordar, ¿no? ¿Ya? Tenemos acá básicamente a lo que son los labios mayores, ¿no? ¿Ya? Tenemos que son como unos repliegues que van a estar en la parte más externa, ¿no? ¿Ya? Que obviamente van a tener diferente consistencia de acuerdo, obviamente, al, a la paciente que podamos, a la edad más que todo de la paciente y de la condición de la paciente, si ha tenido o no varios hijos o no, ¿no? Vamos a tener también, obviamente, lo que es función de clítoris, que es la parte más superior, ¿no? Vamos a tener el mismo clítoris también igual, ¿no? Donde obviamente vamos a tener que es la estructura, digamos, de mayor sensibilidad, ¿no? Entre los órganos de los genitales externos, ¿no? Una estructura eréctil, como lo vamos a mencionar después, ¿no? Los repliegues que están más a la parte interna, que van a ser los labios menores, que también igual van a cambiar de todas maneras, pueden cambiar de color, pueden cambiar de disposición, igual, ¿no? Ya entrando más, un poco más de forma interna, vamos a encontrar lo que es el introito vaginal, ¿no? Y ahí vamos a encontrar en la parte superior a la uretra, ¿no? Y obviamente la vagina, ¿no? Un poco el ingreso hacia la cavidad vaginal, ¿no? Mencionaba hace un momento que estamos acostumbrados a llamar a esta área como periné, ya vemos que el periné son estructuras mucho más que simplemente este pedazo o esta área de piel, ¿no? ¿Ya? Pero sin embargo, estamos acostumbrados a mencionarlo siempre así, ¿no? La horquilla vulvar va a ser la parte prácticamente inferior de lo que es la vagina, ¿no? ¿Ya? Eh, Vamos a avanzar un poco. Bueno, que acá también nos describe un poco de lo que son los restos del himen, que se conocen como carúnculas, ¿no? Estas carúnculas obviamente son las que eh, finalmente podamos, son rezagos obviamente ¿no? del himen. Cuando hablamos de vulva, no solamente nos vamos a referir a esta parte interna, ¿no? Sino vamos a referir obviamente también al monte de púbico, al monte de Venus, donde es la zona donde se desarrolla obviamente el vello, ¿no? Vamos a tener también a los labios, bueno, ya mencionábamos, los labios mayores, los labios menores, ¿no? Al clítoris, ¿no? Y al vestíbulo, que vendría a ser toda esta zona de acá, ¿no? Acá una descripción un poquito más detallada y como verán algo más esquemática acerca de las diferentes estructuras que podamos encontrar, ¿no? Básicamente casi lo mismo que hemos descrito, ¿no? La vagina es un órgano hueco, ¿no? Ya, probablemente mide en una mujer adulta entre 6 a 9 centímetros. Es un órgano que en la parte, digamos, más externa, ¿no? Está, digamos, cerrada, ¿no? Y en la parte más interna, casi ya obviamente relacionándose con el útero, ¿no? Vamos a tener que tiene un cierto espacio, ¿no? Producto obviamente de la presencia del cuello uterino, ¿no? ¿Ya? ¿Qué modificación vamos a tener? Obviamente su continuidad con el útero, ¿no? Ahí hay unos ligamentos que nos permiten obviamente mantenerse en su lugar, ¿no? Por decirlo así. Conexiona con partes vecinas como la vulva también y el periné, ¿no? Y se relaciona en la parte anterior con la vejiga y en la parte posterior con el recto, ¿no? ¿Ya? Esta vagina va a formar, como dice ahí, con el cuerpo del útero, un ángulo aproximadamente de 90 a 110 grados, ¿no? ¿Ya? Hacia la sínfisis del pubis, que quiere decir que el útero va a estar hacia adelante casi siempre. Y ahí vamos a mencionar algunos términos después cuando nos referimos a este tipo de inclinaciones, ¿no? Mencionábamos un momento que la vagina, como decíamos, de 6 a 9 centímetros básicamente en toda su longitud, ¿no? ¿Ya? Hacia la parte anterior se relaciona con la vejiga, hacia la parte posterior con el recto, ¿no? Hacia el fondo, mencionábamos que está el cuello del útero, ¿no? Y está el útero obviamente, ¿no? Decíamos de que esta
primer trayecto está prácticamente cerrado, ¿no? Las paredes están unidas, y en la parte final sí, obviamente hay una cierta separación, ¿no? ¿Ya? Más o menos esas son las relaciones que podamos encontrar, ¿no? El clítoris, que era lo que también mencionábamos, ¿no? Hace un momento, estructura eréctil, normalmente no debería exceder, ¿no? Los 2 centímetros, ¿no? Salvo que, bueno, haya algún tipo de alteración hormonal, ¿no? Forma también tiene alguna composición similar, obviamente, a lo que es y vendría a ser, obviamente, similar a lo que es la estructura masculina, ¿no? Conteniendo un glande, ¿no? Tiene un cuerpo y 2 raíces también igual, ¿no? Y ese primer órgano, como se dice, el principal órgano erógeno de la mujer, ¿no? Acá básicamente, ¿qué irriga al clítoris? Arterias cavernosas y arterias dorsales del clítoris son las que le dan irrigación. Tiene también, obviamente, como es un órgano bastante sensible, tiene que tener, obviamente, una inervación bastante alta, ¿no? Y estos nervios vienen del nervio pudendo, ¿no? Pudendo interno, ¿no? ¿Ya? Que también igual le dan una alta sensibilidad, ¿no? Esto más que todo, lo que ya también hemos mencionado, dice la parte baja de la vagina está constreñida, está cerrada básicamente, y la parte superior está en la que tiene más espacio, ¿no? Ya, la vagina es distensible, ¿no? Eh, Vamos a avanzar un poco. Estos son diferentes tipos de himen que podamos encontrar, ¿no? Ya, obviamente cuando todavía, los 3 primeros son todavía cuando este himen está indemne, ¿no? Y obviamente en la tercera ya cuando obviamente ya ha habido actividad sexual y probablemente ya esté seccionado, ¿no? ¿Ya? El útero es un órgano, ¿no? Piriforme, ¿no? Tiene la forma de una pera invertida, ¿no? Donde obviamente vamos a tener igual órgano principal para la reproducción, ¿no? Si es que no, obviamente no hubiera útero y no hubiera un útero adecuado, no podría la mujer tener, pues, tener hijos, ¿no? Entonces, este órgano igual, el útero se va a tener algunas relaciones en la parte anterior con la vejiga, hacia la parte posterior con el recto también, ¿no? En la parte inferior con la vagina, ¿no? Y obviamente vamos a ver que tiene algunas estructuras también igual hacia los lados, ¿no? Eh, Tiene un peso aproximado de 60 a 80 gramos, ¿no? Ya tiene estructuras de sostén, ¿no? Como vemos acá, y bueno, después vamos a ver en otros gráficos también, ¿no? Que le va a permitir su fijación y que este órgano no esté, pues, en constante movimiento, ¿no? ¿Ya? Claro, no es un órgano que está completamente fijo, rígido, pero lo que interesa de todas maneras es que tenga una cierta movilidad, ¿no? Básicamente acá vemos este esquema donde presentamos las 3 capas del útero, ¿no? Hablando en grosor de la pared, ¿no? Porque acuérdense, en la parte inferior, en la parte central, ahí está la cavidad endometrial, ¿no? Que es obviamente donde tendría que ocurrir la fecundación, perdón, la implantación, ¿no? Y estas paredes del músculo uterino vamos a tener que son 3, ¿no? La parte más interna, que es el endometrio, que es la parte funcional, que es la que obviamente se va a modificar todos los días y va a caer durante la menstruación. La parte directamente, netamente de la pared, que es la parte del miometrio, ¿no? Y la parte más superficial, que es la del perimetrio, ¿no? O la serosa, ¿no? Como pared, ¿no? Ahora, mencionábamos de que este útero también igual tiene, digamos, diferentes partes, ¿no? Tiene, por ejemplo, lo que conocemos como el cuerpo uterino, ¿no? Que vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Tenemos lo que conocemos como el cuello uterino, que vendría a ser la parte más inferior, que se relaciona con la vagina, y parte, obviamente, del cuello uterino está también igual hacia la vagina, ¿no? Ya tenemos el fondo del útero, ¿sí? Hay una pequeña estructura o una pequeña parte acá a este nivel que se llama el istmo, ¿no? Uterino. Tenemos los cuernos, que son estas estructuras que están acá hacia los lados, ¿no? ¿Ya? Y en continuidad, obviamente, pues están las trompas, ¿no? Que lo vamos a mencionar después, ¿no? Ahora, este útero, como decía, tiene estructuras de sostén. Tiene algunos ligamentos que le van a permitir, obviamente, una cierta movilidad, ¿no? ¿Cuál es el ligamento principal para que este útero no se caiga? Va a ser el ligamento cardinal o el ligamento de Macron, que va a estar prácticamente acá en la parte inferior, ¿no? Este es el ligamento principal, uno de los más importantes, ¿no? Hay otras estructuras más, ¿no? Ligamentarias, como el ligamento redondo, por ejemplo, que viene de la parte superior del útero hacia las paredes, ¿no? Inclusive se introduce hacia el conducto inguinal, ¿no? Eh, es el ligamento redondo, ¿no? Que obviamente este ligamento redondo va a permitir un movimiento del útero
ya sea anterior o posterior, ¿no? ¿Ya? Hacia la parte anterior, hacia la parte posterior. Tenemos el ligamento, básicamente el mesosalpis, ¿no? El mesovario y el mesometrio, básicamente el ligamento ancho, ¿no? Que vendría a ser toda esta capa que estamos mencionando acá, ¿no? ¿Está bien? El ligamento ancho, como digo, va a cambiar de nombre en función al sitio donde donde lo podamos estar, digamos, reconociendo, ¿no? Si está cerca de la trompa, vamos a decir que es el mesosalpis, ¿no? Si está cerca del ovario, va a ser el mesovario, ¿no? Y así va a ir cambiando el nombre de acuerdo al sitio donde esté, ¿no? Este ligamento ancho va a tener digamos, dos capas, ¿no? Una capa anterior y una capa posterior. Tenemos el ligamento uterovárico, ¿no? Que no le permite fijación al útero, pero sí le permite obviamente una relación directamente con el ovario, ¿no? Ligamento uterovárico. Por la parte posterior vamos a tener el ligamento, ¿no? Uterosacro, ¿no? También igual, ligamento muy importante para poder obviamente mantener un poco el sostén del útero, ¿no? ¿Ya? El ligamento uterosacro. Acá hago una descripción mayor acerca de los ligamentos. La irrigación, ¿se acuerdan? Mencionábamos hace un momento, básicamente está dada por la uterina, ¿no? Ya que discurre, como decíamos, de la parte a nivel inferior del cuello del útero, en forma paralela, ¿no? Ya comienza a subir y se van a estomazar finalmente con la arteria ovárica, ¿no? Acá básicamente casi lo mismo, vamos a avanzar un poco porque nos está faltando un poco el tiempo. La relación desde acá del útero, como verán, ya es una vista posterior, ¿no? Vemos el recto, ¿no? Vemos el útero, el ligamento útero sacro hacia los lados, ¿no? La vejiga en la parte más anterior. Vemos acá también el ligamento ancho, como les mencionaba, tiene dos láminas, ¿no? Una lámina anterior y una lámina posterior, ¿no? El ligamento redondo que se va hacia las paredes de la pelvis, ¿no? Esto es para la irrigación del útero, que obviamente comienza a discurrir, decíamos, ¿no? La uterina ingresa por la parte inferior, comienza a subir en forma paralela, pero una vez que está en forma paralela al útero, comienza a penetrar y va a formar algunas ramificaciones, ¿no? La primera rama va a ser la arteria arqueada, después vamos a tener las arterias radiales, finalmente tenemos las arterias rectas, ¿no? Y que son más pequeñas, ¿no? Y en la parte, lo que penetra ya al endometrio van a ser las arterias espirales, ¿no? Que se va a ir modificando en función al ciclo menstrual, ¿no? Variedades de lo que es la circulación, ¿no? Básicamente, esto es para reconocer algunos términos, ¿no? Cuando nosotros hablamos y describimos la posición del útero, decimos que el útero puede estar en anteversión y en anteflexión. La versión va a ser el término en cual relaciona el eje del útero con el eje de la vagina, ¿no? Esa es versión. Y flexión va a ser la relación que va a tener el eje del cuerpo del útero con el eje del cuello uterino. ¿Está bien? Entonces son términos que siempre ustedes van a escuchar cuando describan útero anteverso, útero retroverso, útero anteverso, retroflexo, ¿no? Nos vamos a referir básicamente a eso, ¿no? Anteversión, relación del cuerpo del útero con la vagina. Flexión, relación del cuerpo del útero con el cuello uterino, ¿ya? El cuello tiene una anatomía un poco diferente, tiene una zona bastante glandular, ¿no? Porque es en todo su canal, ¿no? Con la intención de producir el moco, ¿no? Y el moco cervical favorece para muchas cosas, ¿no? Dentro de ellas la capacitación espermática, ¿no? Para permitir obviamente el ingreso y finalmente se pueda dar la fecundación, ¿no? Entonces, el canal cervical es un canal, una estructura muy importante dentro del punto de vista de infertilidad, ¿no? Para poder obviamente que la mujer pueda procrear, ¿no? Bueno, acá algo de linfáticos, quiero ver básicamente esto es más importante, ver la relación del uréter y la arteria uterina, ¿no? Como verán, acá estamos viendo en una vista posterior, ¿no? Y una vista posterior, estamos viendo de atrás, ¿no? Esta sería la parte posterior del útero, tendríamos que decir que acá por delante estaría el recto, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, cómo se relaciona el uréter, que es esa estructura, con la arteria uterina, ¿no? Y es que el uréter va a pasar por debajo, ¿no? Por debajo, porque la arteria uterina está más superior, pasa por debajo, y por detrás de la arteria uterina. Esto para nosotros es muy importante, sobre todo cuando hacemos histerectomía, ¿no? Si no nos pegamos bien a este nivel, podemos seccionar el uréter, ¿no? Y podemos causar, obviamente, con el tiempo, algún tipo de... Obviamente, pues, ese riñón se pueda perder, ¿no? Por hidronefrosis y toda una serie de cosas, ¿no? O podemos a veces rasgar y pues por ahí la orina puede caer a la cavidad pélvica, ¿no? Acá la inervación igual, bueno, que no es muy...
falopio vendría a ser otra estructura, ya, también importante para lo que es el proceso de la fecundación, ¿no? Como verán ahí, tiene diferentes, también diferentes, segmentos, ¿no? Vamos a encontrar una posición que se mete dentro de lo que es el cuerpo uterino, ¿no? ¿Ya? Vamos a encontrar lo que conocemos como el istmo, que es esta parte delgada, que es ya cuando sale el útero, ¿no? La posición delgada, corta, ¿no? Vamos a encontrar la ampolla, que es la porción más amplia, más ancha, que es donde ocurre la fecundación, y vamos a encontrar finalmente el infundíbulo, donde vamos a encontrar la fimbria, ¿no? Que es la parte que se relaciona básicamente con el ovario, ¿no? Y como verán acá en este esquema, la fibra toca levemente el ovario, ¿no? ¿Ya? Hay una parte que se conoce como la fibra ovárica, que va a tocar el ovario y va a permitir pues, que la salida del óvulo pues, sea captado con mayor facilidad, ¿no? Y pueda obviamente este óvulo comenzar su viaje a través de toda la trompa, ¿no? Acá hay alguna descripción de algunas características de cada una de estas áreas, ¿no? ¿Ya? Pero básicamente es lo que mencionábamos, ¿no? El ovario es de estructura básicamente hormonal, ¿no? Ya tiene función básicamente reproductora, ¿no? O sea, en el ovario se producen hormonas, se producen los óvulos, ¿no? ¿Ya? Y que finalmente es muy importante para poder, obviamente, funcionamiento de todo, obviamente, no solamente el aparato genital, sino también todo el funcionamiento del sistema fisiológico en la mujer, ¿no? Básicamente tenemos dos partes, ¿no? La parte que es la corteza, ¿no? Donde se ocurre todo este proceso de la maduración folicular y todo ello, y la parte interna que es la médula, ¿no? Donde generalmente se producen, ¿no? Encontramos básicamente los vasos sanguíneos y también algunas estructuras nerviosas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estos folículos, dependiendo en qué momento estemos, lo vamos a encontrar en diferentes estructuras, ¿no? Perdón, en diferentes estadios, perdón, ¿no? ¿Ya? Acá igual irrigación, básicamente del ovario, ¿no? Quiero avanzar un poquito. Este es un pequeño video, vamos a verlo rápidamente, nos está ganando el tiempo, ¿no? Ecológica, vamos a cortar el audio para poder explicar, ¿no? Eso es una estructura, una cirugía laparoscópica, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, es el cuerpo del útero, acá nos está enseñando el ovario, órgano más o menos que mide aproximadamente entre 2 a 3 centímetros, ¿no? Por 1,5 a 2 centímetros también igual, ¿no? Color nacarado. Vemos el ligamento uterovárico acá en este sentido, ¿no? ¿No? Esto que estamos viendo acá en la parte más superficial, ¿no? Igual es el otro ovario, ¿no? Esta ya es la trompa uterina. Esta es la parte posterior. Esta parte un poco prominente vendría a ser lo que es el promontorio, ¿ya? Acá lo que está tratando de buscar es el uréter, ¿no? Vamos a avanzar un poquito para ver, básicamente quiero ver más que todas las estructuras. Ahí lo que ha tocado es, lo que ha tocado básicamente es el ligamento redondo y cómo se mete hacia el conducto inguinal, ¿no? Ya. Vamos a avanzar un poquito más. La trompa, ¿no? La parte más externa que es la fimbria, ¿ya? Acá tenemos el ligamento útero-sacro, ¿no? Que es esta estructura lineal blanca que vemos que está yendo hacia atrás, ahí lo va a tocar, ¿no? Útero-sacro, ¿no? Esta obviamente acá está recto, esa es una pequeña cantidad de líquido, ¿no? Esa área lo conocemos como el fondo de saco, ¿no? Vamos a avanzar un poco a ver qué otra parte nos enseña. Bueno, vamos a avanzar un poquito para terminar. Ya, a ver. Acá básicamente vemos esto, ¿no? Los ovarios, el ligamento uterovárico, ¿sí? La parte posterior del útero, el ligamento uterosacro que veíamos acá al costado, ¿no? La trompa uterina, ¿no? Ahora, el útero, como verán, tiene la forma que decíamos de pera, tiene los cuernos, ¿no? Que también obviamente es donde comienzan también a salir las trompas, ¿no? ¿Ya?
Para terminar, vamos a ver rápidamente lo que es la mama, ¿no? La mama, como dice, tiene un peso entre 30 a 500 gramos, va a depender obviamente de las características de cada persona, ¿no? Se ubica obviamente sobre el músculo pectoral mayor y sobre también el oblicuo externo y el recto superior, ¿no? Recordar que la mama no solamente se centra solamente a este nivel, sino también vamos a tener una prolongación hacia la parte axilar, ¿no? Acá estamos viendo las relaciones con las estructuras, con las diferentes estructuras musculares, ¿no? La mama básicamente va a estar compuesto por músculo, ¿no? Y una serie de lobulillos mamarios que van a tener una serie de conductos que finalmente van a permitir, ¿no? Que todo eso confluyan en la parte más externa, ¿no? En la parte más externa, uniéndose finalmente en el pezón, ¿no? Va a tener algunas estructuras de sostén, como son los ligamentos de Cooper, ¿no? Que van a permitir que tengan una cierta separación estos lobulillos que finalmente puedan estar, ¿no? Relacionados entre sí, ¿no? Esto es, como vemos, es como si fueran unas ramificaciones, ¿no? Y todas confluyen en la parte más externa que vendría a ser en la abertura en lo que es el pezón, ¿no? ¿Ya? Alguna de la irrigación de la mama, básicamente por la mamaria interna, ¿no? Y el sistema venoso profundo, bueno, está dado ya por las ramas profundas de la vena torácica, la vena axilar, ¿no? Y algunas otras venas que estaba mencionado ahí, ¿no? Tienen algunos vasos linfáticos, ¿no? ¿Ya? Es importante reconocer esto porque tanto cuando hay problemas en la mama de cáncer, puede ser metástasis ya sea por vía linfática, ¿no? Y obviamente podemos reconocerlo, ¿no? Ubicando ganglios, como verán, en la parte axilar, en la parte supraclavicular, en la parte del mediastino o en la parte, ¿no? Cervical, ¿no? Por eso es muy importante saber la presencia de estos ganglios o cómo se distribuye el sistema linfático de la mama para poder determinar el día, ¿no? Muy bien, eso es todo. No sé si tuvieran alguna pregunta. Creo que nos hemos pasado un poco el tiempo. Como le decía, es un tema son bastantes cosas por las que hay que hablar. Hemos hablado lo más básico de cada uno. Eh, ¿Tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces ya nos vemos hasta una próxima oportunidad. Eh, Gracias por su atención y creo que tienen otra clase a continuación.